Bienvenidos a Construir lo que viene podcast, un espacio para hablar de construcción, ideas y de lo que significa emprender en Argentina. Mi nombre es Juliano y la idea es que en cada episodio hablemos con profesionales que construyen de su experiencia. Hoy particularmente nos acompaña Mauro Bravo, socio gerente de la empresa Steelmat. Lidera con su socio esta empresa que nació con la idea de transformar la forma de construir. Bienvenido, gracias por acompañarnos, Mauro. Bueno, Juli, gracias, hermano. Bueno, sí, nosotros con Bruno, mi socio, este ya es el quinto año de trayectoria que tenemos en la empresa Steelmat. Una experiencia con un desafío muy grande que es la construcción en seco. No solamente construimos, sino que de alguna manera hemos trabajado y desarrollado todos los rubros familiarizados a la construcción en fin y en la educación y en hacer escuela para fomentar sobre todo el crecimiento de lo que es la construcción en seco en sí, digamos. Genial, gracias por tu presentación y vamos a arrancar un poquito más descontracturado por el principio para que nos cuentes quién es Mauro Bravo. Bueno, yo soy técnico constructor, como me presentaste, recibido en la escuela industrial, tengo 34 años, fui papá de joven, de mellizos, así que mi título me pudo gracias a la escuela, la tecnicatura me dio un terciario importante, muy importante para mí, que me permitió empezar a desarrollarme como un profesional. Obviamente que con un plus, la actitud emprendedora, que también te lo da un poco la escuela industrial, siempre decimos con nuestros amigos, colegas, que bueno, arranqué a trabajar de manera independiente con mi empresita de constructora tradicional, como empezamos todos. ¿Cuántos años tenías cuando fuiste papá? 20 años, 20 De mellizos. de mellizos. Recién recibido de la escuela, ¿ibas a hacer otra cosa? ¿Estabas trabajando? Sí, había empezado a estudiar ingeniería civil en la escuela industrial. Tenemos un proyecto súper interesante que es el cálculo, en ese momento era el cálculo de un edificio de 4 pisos de altura, que es lo que te habilita el título a construir. Y bueno, lo habíamos calculado entero y demás, y la verdad que me recontra enganché con eso y bueno, arranqué ingeniería civil. ¿Arrancaste a estudiar ingeniería? Sí, a full. A full. Y bueno, ahí al año y medio llegó la noticia, así que bueno, particularmente prioricé en trabajar y desarrollarme en un título que yo ya tenía. Obviamente que venimos de una familia de emprendedores y empresarios, así que bueno, con esa educación de alguna manera yo creo que fue un puntapié para que nosotros podamos empezar nuestro desafío, ¿no? Y tomaste la decisión, ese fue el momento que te marcó como para decir, bueno, dejo mi carrera, tengo que hacer algo, empiezo a emprender. Sí. Gracias al título de técnico que vos tenías, Sí. empezaste, ¿cómo es eso de empezar a emprender en Argentina? ¿Cómo fueron esos sentimientos? ¿Qué es lo que te motivó? ¿Cómo manejaste? Sí, tuviste altos y bajos, ¿cómo los manejaste? Trabajé en una empresa 9 meses de manera, digamos, relación de dependencia. En cuanto tuve la beta de tener primeras oportunidades de trabajar desde lo que me había recibido, renuncié. Ya siendo papá y todo, por ahí ese primer miedo que uno dice, no tengo la estabilidad que necesito para poder seguir haciendo demás cuestiones, directamente la corté y me metí directo en un desafío que al día de hoy lo sigo teniendo. O sea, siendo papá, tomaste la decisión de renunciar de tu trabajo Sí, y empezar a... sí, arranqué. Yo creo que es una fuerza no solamente del emprendedor en sí, sino también bueno, de la situación que tenía, ¿no? De obligadamente empezar a tener un crecimiento laboral propio, dentro de lo que evidentemente a mí me gustaba, que era ser independiente, digamos, ¿no? En ese sentido. Así que bueno, empecé a trabajar, digamos, tuve una beta de trabajos de mantenimiento, en Poder Judicial, en diferentes entes privados de salud y demás cuestiones. ¿Y cómo fue ese primer paso? Esa experiencia de decir, bueno, tomo la decisión de ser independiente, tomo la decisión de emprender. ¿Cuál fue ese primer paso? Tuve un acercamiento por conocidos, digamos, me recomendaron hacer diferentes trabajos en mantenimiento del Poder Judicial en principio. Eran obras concursadas muy pequeñas, que por suerte pude ir ganando. Particularmente lo que prioricé fue prestarle mucha atención a mi cliente en ese sentido, brindar por ahí el servicio que se necesita. Yo creo que es importante entender la magnitud y el valor de lo que un servicio real, que eso te da sí o sí para mi fruto, te da expectativas, te da propaganda para demás clientes, y cuando solucionaba un problema, ahí está el servicio hecho, digamos. No quiere decir que tengas diferentes problemas en diferentes procesos de trabajo, pero cuando lo solucionás, yo creo que ahí la palabra servicio es lo que te motiva a
que lo aplicaste y a que eso seguramente te trae un cliente más y así sucesivamente. ¿Y vos tenías tu cuadrilla de trabajo? Nunca hay cuadrillas del todo permanentes, siempre hay ciclos, digamos, pero sí, habíamos afianzado con un grupo de trabajo que contrataba y bueno, íbamos hablando y si había algún rubro que no era por esta cuadrilla, buscaba a alguien, siempre fui una persona que trató de preguntar y de buscar información para poder justamente responder a mis clientes. La verdad que hemos logrado, es todo un desafío, podemos hablar años de lo que es el emprender en Argentina, pero sobre todo me parece que es actitud. Podés tener una idea, la idea es tu foco, digamos, ¿no? Pero el emprendedor, además de tener la idea, tiene que tener la actitud. Y después llevarla adelante en diferentes contextos políticos, Sí, políticos, bueno, o sea, económicos. momentos altos y bajos a nivel personal. Me imagino que vos siendo papá tan chico te encontraste también con esa parte, ¿no? De decir, bueno, tengo que emprender y si tengo un problema tengo que ser igual porque sé que... Sí o sí arriba. O sea, la actitud es fundamental y por ahí lo que hacemos, porque esto sigue pasando, o sea, tengo años de trabajo, pero no tanto en fin, digamos, me falta aprender muchísimo más, pero yo creo que para llevar adelante el emprender, digamos, en el país o en el ámbito que quieran, emprender, para ser feliz emprendiendo, tenemos que saber que las cosas pasan. Yo no puedo emprender y darme vuelta y decir, sí, no pude llegar al objetivo por esto, por esto. Los problemas suceden, los ámbitos políticos existen, las crisis existen, personales, laborales, económicas. Yo creo que si uno de alguna manera lo familiariza digamos, hay que tolerarlo, hay que saber que de eso siempre va a haber algo y sobre todo seguir adelante. Digamos. Creo que esa justamente es el nivel, la actitud que vos tenés, es lo que te hace llegar al éxito emprendedor. Empezaste a emprender siendo chico, continuaste, formaste o creciste en algún punto, tuviste alguna barrera, creciste y bajaste. ¿Cómo fue Sí. después de tus 2 o 3 primeros años de emprendimiento? ¿Pudiste hacer una empresa? Tuve, como te comentaba hoy, mi primera empresa unipersonal, tuve socios, amigos, que son amigos ahora, que bueno, que es parte de ser emprendedor, estas diferentes barreras, cuestiones que van pasando. En mi primera etapa no me fue, tuve mucho crecimiento, inclusive demasiado rápido te diría, y es justamente la falta de experiencia que nunca tuve, por no sé, por decirte, trabajar en una empresa ya consolidada o con años de experiencia, o uno por ahí, viste, que tiene prácticas y toma experiencia de un trabajo en dependencia, y por en todo caso conoce lo demás. Que bueno, que a falta de experiencia sí, tuve momentos malos, no sé, yo tenía una camioneta, se me fundió la camioneta y se me vino toda una logística por encima que no pude llevar adelante, o sea, no tenía el recurso o esa reserva que las empresas tienen para ocasiones, esa experiencia me tiró para abajo, así varias, digamos, ¿no? Pero bueno, después con Estilmat y con mi socio hemos podido justamente sumar experiencias, sumar ventajas personales y profesionales y combinando un poco todo eso, yo creo que hoy queremos y seguimos intentando hacer cada vez mejor las cosas. Estilmat va creciendo paulatinamente, ¿por qué? Porque el sistema de la construcción en seco es como que va creciendo, pero no hay una productividad 100% desarrollada, por lo menos acá en lo que sería la región del litoral, se me hace un poco para el norte también, que bueno, te hace obligadamente ir avanzando a pasos tal vez un poco más lentos que lo que es la construcción húmeda tradicional, que hay un sistema de desarrollo inmobiliario inclusive mucho más. Ahora, hoy una persona piensa en construir y lo primero que piensa es en la construcción húmeda. Eso hace 5 años. Hoy, gracias a todos nuestros colegas, inclusive que se dedican a hacer la construcción en seco, se va fomentando, se va haciendo escuela. Primero empezamos haciendo de todo, olvidate. Y cuando llegó la primera obra de Steel fue como, dale, vamos a darle manija a esto para saber que esto funciona, para saber que esto es lo que viene y demás cuestiones. Y bueno, entre charlas técnicas, colegios técnicos, universidades, colegios de arquitectos, haciendo conocer el sistema y más, sumado a nuestras primeras obras, es cómo empezamos a desarrollar Estilmat. Y Estilmat es una constructora formalizada para hacer cualquier tipo de construcción en seco. Y por ahí un diferencial que tenemos es que también hacemos los demás rubros, que era un poco el miedo de nuestros primeros clientes. O sea, hago solo steel, pero ¿quién me hace la fundación? ¿Quién me hace las instalaciones? ¿Quién me hace las terminaciones? Entonces, al abarcar todo, de alguna manera nuestro cliente se sentía consolidado por una sola construcción.
constructora para que le terminen sí el proyecto en fin, digamos, ¿no? Así que bueno, hoy nosotros construimos cualquier tipo de proyecto en todo lo que es construcción en seco con los demás rubros y también un asesoramiento técnico con oficina técnica, con los chicos profesionales y bueno, una administración que también nos acompaña para bueno, tratar de, como te digo, de seguir creciendo y sobre todo poder seguir mejorando día a día. No, ustedes en la empresa abarcan, o sea, la construcción seco exclusivamente lo que es el sistema steel frame. Exclusivamente lo que es Frame, las ingenierías para hacer steel en caso de que necesiten asesoramiento y más cuestiones. Me imagino que Steelmat no empezó siendo lo que es hoy. Me gustaría que me cuentes un poco de cómo lo conociste a tu socio, cómo empezaron y cómo fue un poco ese proceso también. Con Bruno pasamos diferentes etapas de la empresa, hubo diferentes vínculos, diferentes relaciones. Hoy nos quedamos con un presente muy positivo, muy eficaz. Vuelvo a la actitud, digamos, ¿no? Bruno y yo, con nuestras personalidades y nuestros perfiles, nos lidera la actitud de emprender y de querer llegar a nuestro objetivo remando, sea en agua cristalina, en barro o en dulce de leche. Nos sigue pasando eso. Hoy en día la empresa lo que está tratando de hacer es pasar de lo fundacional a lo profesional. Hace unos años, en la etapa fundacional, pasás caminando y firmas un cheque, hablas con un proveedor, te vienen a preguntar por un tema de una obra, una cuestión técnica y te preguntan por un trámite. Siempre pensando en profesionalizar, digamos, la empresa. Todos esos procesos se van haciendo, se van mejorando inclusive, todavía no se terminan de mejorar, cada vez se pule más, para justamente profesionalizar cada una de las áreas, comercial, administrativa, técnica, gerencial, o lo que sea necesario, porque de alguna manera nuestro objetivo es ese, ser una empresa hoy líder constructiva en la región y donde sea necesario. ¿Qué papel le ves que juega esta tendencia o cómo ves esta integración de la construcción en seco dentro de la sociedad y del día a día? Me refiero a esto, digamos, que la gente hoy empieza a pensar a la hora de construir, hago construcción tradicional o también hoy tengo otra opción, sí, que puede ser el steel frame o bueno, una sí, otra sí. construcción seca. Hoy cada vez más la construcción es uno de los rubros que tecnológicamente es la que avanza más lento. Las tecnologías constructivas fue como siempre lo mismo. Hoy la tendencia de tecnologías constructivas es parte de un proyecto. Los profesionales arquitectos o incluso los propietarios viajando o viendo, no sé, en Estados Unidos o directamente en el sur ya del país, ven otras tecnologías constructivas que llaman la atención y hoy en día obviamente que lidera el tiempo, lidera el confort, lidera el ahorro energético, lidera el poco mantenimiento y haciendo las cosas bien en Steel Frame aplican todas esas ventajas. El steel particularmente empieza a aplicar un poco de esta tecnología Sí. así que por ahí en la construcción viene atrasada, puedes traer un nuevo sistema constructivo que aplica mejores tecnologías. Sí, claro. ¿Y qué tecnología, por ejemplo? ¿Qué beneficio podría tener? Lo primero que se me viene a responderte es desde el inicio, la metodología BIM. Ya es el primer paso que está comprobado, sea la construcción que sea, la tecnología que sea, o ladrillo, bardo, lo que vos quieras, ya es una optimización de recursos que ya te da beneficio del banco. Después, considero que el steel frame inclusive no es posible realizarse sin previa una ingeniería. Y encima te da por ahí lo que es exactitud en los materiales tienen que aplicarse bajo una norma, tiene diferentes capas que hay que respetar. Y bueno, creo que eso es parte de la tecnología constructiva que hablamos. Después, 1000 millones más. Estaba viendo, recién estuve charlando con un proveedor, materiales de terminación, todo lo que es WPC, domóticas, iluminaciones y demás cuestiones, que es un poco más, en fin, a las terminaciones de la vivienda, digamos, ¿no? Pero estructuralmente y constructivamente el steel frame es algo que no es nuevo acá, pero que se está implementando, no sé bien cuánto será el porcentaje de hace 5 años cuando arrancamos a hoy, pero sí sé que el cliente hoy viene y digamos, antes te preguntaba qué era, ahora te dice, che, ¿cuánto sale o cómo hago para proyectar en steel frame? Sí. Me gustaría saber si hubo una experiencia puntual o una decisión que a vos te haya marcado, digamos, para estar donde están hoy. Yo creo que sí, la experiencia, llamarle caso de éxito, fue romper el paradigma de que el steel frame es una construcción tipo modular o de simplemente una vivienda tipo premoldeada, digamos.
¿no? De esas prefabricadas, básicamente. Fue con un proyecto grande que tuvimos acá en la ciudad, que bueno, justamente nos encargamos como emprendedores queriendo fomentar el sistema de que se vea todo lo posible una vivienda de 400 metros cuadrados. Fue esa experiencia que a ustedes les dio, por así decirlo, fuerza Sí, para poder empezar a transmitir todo esto que sí, vos me sí, estás hablando. O sea, de salir de, che, yo hago sí, una casita prefabricada o una impresión simple. No, mirá, podemos afrontar exacto, tranquilamente una exacto, estructura o una casa de alta categoría exactamente. 100% en este Claro. sistema y Hoy en día nuestros proyectos son tipo country o esa cuestión. No quiere decir que hagamos lo otro, inclusive hacemos reformas y demás cuestiones, ¿no? Pero bueno, ese paradigma ya se sí, rompió. romper el Sí. paradigma De que se vuela, de las limitaciones. no tiene limitaciones, siempre bajo una ingeniería. Es importante que las personas que quieran investigar sobre esto, quieran construir el sistema, sepan, hay una ingeniería de por medio, eso tiene su valor agregado, su formalidad y su seriedad correspondiente. Después, bueno, lo demás es gestión, manera de presupuestar, que esté todo claro, que contempla, que no contempla, bueno. ¿Cómo podrías marcar el motor que tiene hoy la empresa o vos personalmente para poder seguir emprendiendo, para poder seguir reinvirtiendo en tu empresa, seguir apostando, seguir dando trabajo? ¿Qué es lo que los motiva a ustedes, digamos, para poder hacerlo? A ver, nuestro motor es el equipo. Yo creo que el equipo que hay hoy en la empresa es fundamental. Primero que somos todos jóvenes, eso está muy bueno. Un poco más descontracturado, no hay tanto burocracia o diferentes cosas que ¿viste? Hay un buen ambiente de trabajo. Y el equipo creo que puesta en la camiseta hemos podido transmitir el crecimiento, digamos, que queremos y es motivante y desafiante para los integrantes de acá, de la oficina. Y después, como te decía hoy, o sea, paulatinamente va creciendo. Lo importante es seguir haciendo las cosas bien. Problema más, problema menos. Saber que las diferentes situaciones y ámbitos son desafíos, que los problemas tienen solución y bueno, también seguir capacitándonos, seguir recibiendo información tecnológica, diferentes materiales, la implementación de los paneles y no, diferentes cosas que la verdad que hoy lo tenemos todo en pleno desarrollo. Sí, que están abiertos para hacerlo y que siguen apostando. Sí, Siguen sí, sí. apostando a la economía regional, a seguir invirtiendo. Sí, 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 hay toda también una cuestión de educación en ese sentido, tratamos de hacer mucha escuela, de involucrar a profesionales, estudiantes, otros empresarios inclusive también, o contratistas, que les interese conocerlo, digamos, tratamos de ser abiertos en ese sentido. Hoy, digamos, las negociaciones son mucho más colaborativas que antes. Nosotros tratamos de tener ese concepto sobre todo, ganar-ganar, y si no se puede, no se puede, pero tratar de no ser tan contracturado en las negociaciones también, en saber que las relaciones hay que mantenerlas, y bueno, y así seguir adelante. Perfecto. ¿Cómo te ves? ¿O cómo te ves vos en lo personal? ¿Cómo ves a la empresa? ¿Y cómo ves el futuro de la construcción en seco en los próximos 5 años? Nosotros queremos hacer el primer edificio acá en la ciudad, en Steel. Vamos por eso, a ver en algún momento como desafío personal y con mi socio también. Y Romper después, esa barrera, digamos, sí, de o sea, innovar. claro, o sea, si vamos a los modelos de crecimiento, digamos, romper el primer paradigma, ahora queremos ver si podemos llegar a romper el segundo, ojalá se dé. Por ahí, bueno, las situaciones económicas a nivel desarrollo inmobiliario hoy están un poquito más tranquilas, pero bueno, seguramente vamos a poder hacerlo, estamos trabajando para tratar de generarlo. Y con respecto a la construcción en seco, es lo que viene. La verdad que ojalá tenga muchísimos más colegas que se sumen a esta comunidad y seguir adelante en esto, digamos. Así que sé que es algo que va a suceder, digamos. En mi opinión, la construcción en seco va a persistir y viene para quedarse. Ya que hablaste de colegas, ¿qué crees, digamos, que tiene que suceder o para que más personas profesionales o más gente que se dedica a la construcción empiece a elegir, digamos, estos nuevos sistemas constructivos de steel frame? Yo creo que tienen que asesorarse, preguntar, involucrarse. Por ahí es entendible que uno ya tenga un sistema preestablecido o de alguna manera que conoce y pasa que necesitamos trabajar y tener nuestros ingresos y demás cuestiones. Pero es importante hacernos un tiempo para poder asesorarnos, que nos llamen a nosotros o por
internet o lo que sea necesario para averiguar sobre el sistema, sobre todo también conocer lo que es la metodología BIM, eso siempre le digo en las universidades, o sea, muchos lo conocen, hay que empezar a accionar en implementación. ¿Crees que es importante, ¿no? Que empiece a tomar fuerza, digamos, más por ese lado? Sí, Ustedes, digamos, ponen de su parte y hacen fuerza, pero creo que es importante también que los profesionales, tanto sean arquitectos, ingenieros, técnicos consultores, digamos, tomen esa iniciativa de abrirse a lo nuevo, a las nuevas tecnologías, a las nuevas sí, formas de construir. es fundamental, es parte, digamos, llevarlo a cualquier ámbito profesional, es parte de actualizarse, de capacitarse. Yo creo que esto es algo que, como te decía hoy, va a quedarse y a seguir creciendo. Todos deberíamos conocerlo. Y bueno, después, si nos interesa o no, puede pasar, digamos. Pero claro, viene un cliente y te pregunta, "Hey, ¿cómo hago para, si me gustaría trabajar en construcción en seco?" Y por lo menos el concepto, digamos, ¿no? Seguramente lo conocemos, digamos. Pero saber que hay una empresa que te puede ayudar, respaldar, garantizar, digamos, y demás cuestiones también. Bien, Mauro, un poco para ir terminando, te agradezco por el tiempo. Me gustaría que cierres con un mensaje para las personas que están recién emprendiendo, un mensaje para colegas, para otros empresarios. Gracias. Gracias a vos. Particularmente el mensaje que puedo dar, con la humildad, digamos, que tenemos con mi socio es, si queremos emprender, tenemos que tener la actitud para saber que hay tormentas, que hay lluvias, que hay días soleados, que hay de todo, De todo. digamos, en esto acá y calculo que en todos lados, digamos, ¿no? Capacitarse y bueno, sobre todo que se fortalezca la actitud de saber remarla bajo cualquier circunstancia y saber que si nosotros tenemos el objetivo claro, parciales y totales, porque tampoco un total, viste, por ahí en una crisis lo ve medio como lejos y dirá todo, pero creo que también la parcialidad está buena, de saber que tuviste una buena semana, que tuviste un buen día, un buen mes, lo que sea. Parciales y totales creo que son focos y metas que hay que plantearse como emprendedores y bueno, y la gana y la fuerza. Así que bueno, yo también le agradezco a ustedes y espero que les sirva. Bueno, Bueno, gracias. gracias a ustedes. Esto fue Construir lo que viene de podcast. Gracias por haberse quedado y si les gustó, compartan para que esta comunidad siga creciendo.